Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra exposición teológica de la palabra de Dios. Vamos a analizar algunos puntos que tienen que ver con profecía apocalíptica. Necesitamos explicar algunos puntos para que crezcamos en conocimiento y podamos descifrar los enigmas que encontramos en las profecías del Apocalipsis. Así que un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal y que están pendientes del material que se sube aquí, material sólido de profecía apocalíptica. Recordemos de que este canal se ha hecho con el objetivo de enseñar temas sólidos de doctrina, de profecía y desmantelar algunas falsas enseñanzas que enseñan tanto católicos como protestantes. El objetivo de nosotros en este canal es presentar lo que dice las Sagradas Escrituras. Aquí las opiniones de los hombres salen sobrando. Así que vamos a iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que podamos asimilar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. En este momento que tu palabra se va a pregonar, se va a predicar, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento, porque tu verdad está en tu palabra. Bendice nuestra mente y nuestro corazón, guíanos con tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar profecía sólida. En Apocalipsis 17, 1 al 5, se divisa a una ramera. En profecía, una ramera representa una iglesia falsa y una iglesia apóstata. El símbolo eso representa. Una mujer es una iglesia, dependiendo de las características. En este caso, vamos a ver que es una mujer vil, una ramera. Representa que esta es una iglesia apóstata. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ¿cuál de los 7 ángeles es? Es el sexto ángel, que le explica esta visión al apóstol Juan. ¿Por qué razón es el sexto ángel? Porque el sexto ángel es el que derrama la sexta plaga sobre Babilonia y sobre el río de Babilonia, el Éufrates espiritual, las muchedumbres, las aguas que Babilonia controla. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Qué ciudad estaba situada en el gran río Éufrates? Solamente hay una, y es Babilonia. En efecto, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 1 al 3, hizo referencia a Babilonia, pero usó el término Mesopotamia, de donde fue llamado Abraham. Era otro nombre para darle a Ur de los Caldeos, la Babilonia. El término Mesopotamia es una palabra compuesta, meso y pótamos, que significa entre dos ríos. La única ciudad en la antigüedad que estaba asentada entre dos ríos era Babilonia. Estos ríos eran el Éufrates y el río Tigris. Aquí vemos de que la sexta plaga es derramada sobre el gran río Éufrates, las aguas de Babilonia espiritual, y las aguas de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. En Apocalipsis 17, 1 al 5, a esta ramera se le llama Babilonia. Eso significa que este ángel es el sexto
ángel que le da esta visión al apóstol Juan sobre la ramera. Y sigamos leyendo. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Este es el Éufrates de Babilonia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta Babilonia tiene máximo poder en los monarcas de la tierra, en los magnates de la tierra, en los poderes políticos y religiosos, porque los controla a través de su vino ponzoñoso, el vino del furor de su fornicación. O sea, que el arma letal de esta Babilonia y de esta ramera, para tener controlada a las aguas, porque el término sentarse significa que las controla, las domina. La ramera domina a las aguas y a los reyes de la tierra a través de su vino ponzoñoso. Aquí dice que se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y sigue diciendo: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz, una copa. Es evidente que según el contexto, en esa copa está contenido el vino de su fornicación. Y dice que esta copa está en su mano, y es una copa de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea que este vino que está contenido en la copa son sus abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Noten cómo se llama esta ramera: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El vino de Babilonia son sus falsas doctrinas, porque es lo mismo que sus abominaciones. La abominación, o el término abominación en toda la Biblia, se usa para describir falsas prácticas y falsas doctrinas. Pero en este caso, ¿de qué vamos a hablar en este estudio y en esta exposición teológica? Vamos a presentarle que aunque Babilonia usa su vino, el vino lo transmite alguien. Es como el veneno de la serpiente. La serpiente porta su vino. ¿A dónde lo porta? En su boca. En este caso vamos a ver de qué manera Babilonia transmite su vino ponzoñoso a todas las naciones, tribus y lenguas, que son las aguas donde la ramera se sienta. Para comprobarlo, quiero que veamos lo que dice Apocalipsis 17:15. Este es el Éufrates de Babilonia. El Éufrates no se debe de interpretar un río literal como en la antigüedad. No se debe interpretar como ese río que secó el rey Ciro para conquistar Babilonia. En profecía o en lenguaje simbólico, el río Éufrates representa las muchedumbres que controla Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 17:15. También me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es el gran Éufrates de Babilonia. Por eso es que el sexto ángel derrama su copa sobre el Éufrates de Babilonia. Ahora, es interesante lo que dice Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 3. ¿Qué es el vino de Babilonia? Y dice ella en esta cita, explica quién es Babilonia y qué representa el vino de Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. ¿Qué es el vino de Babilonia? Doctrinas venenosas, que en Apocalipsis se le llama el vino del furor de su fornicación. Doctrinas venenosas, el vino del error de su fornicación. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. ¿Cómo?
la inmortalidad natural del alma, lo que vimos hoy en el estudio, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor, aquí se explica por qué es furor. La palabra furor viene de furia, de ira, de enojo. Un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beban de este vino de furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Qué es el vino de Babilonia? Representa la falsa doctrina. Babilonia controla a las masas, las aguas y los reyes de la tierra, presidentes, príncipes y gobernantes, los controla a través de su vino. Vino ponzoñoso, vino venenoso, vino del furor de su fornicación. Ahora vamos a lo siguiente. Después de conocer qué es el vino de Babilonia en profecía, ahora necesitamos saber a quiénes es que usa Babilonia para incrustar su veneno ponzoñoso a las masas. Si ya vimos de que la serpiente usa su boca para morder y meter el veneno con la mordida, significa que Babilonia usa a alguien para propagar su vino, ese veneno, e incrustarlo en las masas, en el populacho, en las aguas que controla Babilonia. Vamos a ver ahora, según la Biblia, de que Satanás, para poder incrustar su vino ponzoñoso en las aguas y las muchedumbres, que es lo mismo, usa a los líderes, maestros y sacerdotes que dirigen estas congregaciones que son Babilonia. O sea que el vino no se mete solo, el vino lo mete alguien, y son los falsos pastores, falsos maestros y falsos sacerdotes que son usados por Satanás para propagar este veneno ponzoñoso en las masas. O sea que Satanás no usa a miembros de banca para meter el error, usa a los líderes de estas congregaciones babilónicas. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten que son los líderes, las cabezas de las iglesias, hablando terrenalmente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que Satanás, para meter el vino de Babilonia a estas congregaciones, ¿a quienes usa? A falsos profetas y falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, pero son los falsos profetas y los falsos maestros que introducen el vino de Babilonia a sus congregaciones, que es el vino ponzoñoso, las falsas doctrinas. Isaías 9:15 dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira. Noten quiénes son los que enseñan la mentira. El anciano. ¿Qué es un anciano? Son los dirigentes de las iglesias. Y venerable de rostro y de cabeza, porque lo tienen en gran estima. En la situación que ha entrado el cristianismo,
Hoy no les importa si alguien dice la verdad o si es mentira lo que está predicando. Lo que les importa es que esa persona tenga una gran influencia y que esa persona tenga un gran carisma para poder presentar un mensaje. No les importa si lo que esa persona está diciendo es erróneo o es algún engaño satánico que está predicando, porque a las masas no les interesa la verdad. Lo que les interesa ¿qué? Es quién lo dijo, no lo que dijo. Y aquí dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña la mentira es la cola. Noten que Satanás se va a los líderes para meter el vino ponzoñoso de Babilonia en las congregaciones. Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Noten que los que propagan el vino de Babilonia, ¿quiénes son? Los falsos profetas. Y el pueblo así lo quiso. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se deja engañar teniendo aún una Biblia. Se dejan engañar. Las masas son ignorantes de las Escrituras. Repiten como loro lo que dicen sus líderes, porque no estudian por sí mismos para conocer la verdad. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían mi ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Noten que Satanás se va a ¿quiénes? A los falsos sacerdotes y a los falsos pastores, para meter su vino ponzoñoso en sus congregaciones, que es las aguas de Babilonia. Noten que las aguas de Babilonia representan las muchedumbres, las masas ignorantes de las Escrituras. Entonces, como las masas son ignorantes, viene Satanás, usa a los líderes de la iglesia para poder meter su vino ponzoñoso. Son falsos sacerdotes, falsos maestros, falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no les aprovechó. Tremendo. El apóstol Pablo, hablando de la apostasía de la iglesia primitiva, señaló a los ancianos de la iglesia, les dijo claramente que entre ellos se iban a levantar los falsos profetas y los falsos maestros, los lobos rapaces. Hechos 20, versículo 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, por la cual ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, no es de ningún líder. La iglesia es propiedad de Cristo, no de ningún ministro. Téngalo claro, hermano y amigo. La iglesia es propiedad de Dios. Nosotros somos solamente administradores, pero la iglesia es propiedad de Dios, que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Y sigue diciendo Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Estos son los que meten el vino de Babilonia en sus congregaciones. Y de vosotros mismos se levantarán ¿qué? Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo presenta aquí que la apostasía, las falsas doctrinas, que es lo mismo que el vino de Babilonia, se propaga a través de los líderes de la iglesia, de los ancianos, que hablan cosas perversas. Aquí son falsas doctrinas. Noten lo que dice Ezequiel 22, versículos 26 al 28. Ezequiel 22, versículos 26 al 28 dice: sus sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? En este caso eran sacerdotes de Baal, sacerdotes apóstatas,
Pero en este caso, ¿quiénes son hoy los sacerdotes? Son los falsos sacerdotes del sistema católico romano. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mi día de reposo apartaron sus ojos. ¿Quiénes son los que enseñan estas mentiras a las congregaciones? Son sus sacerdotes. Los sacerdotes católicos a la gente no le dicen la verdad, porque si le dicen la verdad a la gente, es posible que los manden a matar los jesuitas o dejen de comer. Por eso es que los sacerdotes tienen que decirle a la gente solo cosas que no toquen ni dañen los sentimientos ni la doctrina del Vaticano. A los sacerdotes se les inculca qué es lo que deben de predicar y qué es lo que no deben de predicar. Del Vaticano viene un libro que se llama el Misal, donde están las lecturas de los evangelios, y solo son cosas que no son controversiales. Pero ellos no se meten a temas donde la gente la despierten, porque se meten en problemas. Aunque los sacerdotes romanos conocen la verdad, yo he platicado con ellos frente a frente y me han dicho y lo han admitido que la iglesia adventista es una iglesia sólida, que está más apegada a la Biblia que muchas iglesias protestantes. Entonces, de alguna manera, los sacerdotes engañan a la gente a sabiendas. Aquí dicen el profeta Ezequiel que no hicieron diferente entre lo santo y lo profano, y de mi día de reposo apartaron mis oídos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, noten que siempre la Biblia habla de los líderes, príncipes. Alguien que tenga un cargo grande de responsabilidad en la iglesia, a eso se ve el diablo. Esos son los que meten el vino de Babilonia en sus congregaciones. Los falsos maestros, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos líderes, falsos ancianos. Sus príncipes, en medio de ellos, son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había dicho nada. Noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Al 4 leamos. 2 Timoteo 4 versículo 1 al 4. Noten que siempre aquí se usa que es el falso liderazgo que enseña errores doctrinales. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que hay que predicar, hermano? La palabra. Anciano de iglesia que me está escuchando, director de escuela sabática, director de ciudad de jóvenes, pastor de la iglesia adventista, secretario de campo, algún hermano que tenga un cargo dentro de la iglesia, colportor. El púlpito es para predicar la palabra, no es para venir a hablar opiniones personales, no es para venir a hablar de su vida personal, no es para venir a hablar de un hermano, no es para venir a hablar de chismes, no es para venir a hablar de política, y tampoco es para venir a tirar indirectas a un hermano. ¿Para qué es el púlpito? ¿Qué es lo que hay que predicar? Que prediques la palabra. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Esto. Dejen de andar tirando indirectas. Lo que transforma al hombre y lo que santifica al hombre es la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, pero ¿con qué? Con la palabra. No ande atacando ni ande criticando a los hermanos, predique la palabra. En la palabra hay poder para convencer y transformar al pecador.
Deje de andar hablando de su vida personal que no nos importa. Arréglesela con Dios. Si usted tiene un problema personal, arrégleselo con Dios. Pero el púlpito no es para venir a hablar de su vida personal, no nos interesa. El púlpito es únicamente para venir a predicar la palabra, para exhortar con la palabra, redarguir con la palabra, reprender con la palabra, exhortar con la palabra, y paciencia y doctrina. Tremendo, hermanos. Pero hoy en los púlpitos casi no se escucha doctrina. Se escuchan más anécdotas y fábulas. Y noten lo que dice Pablo: reprende y exhorta, redarguye con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quiénes? Maestros. Noten, ahí están los líderes, los que propagan el vino de Babilonia. ¿Con qué lo hacen? Con su boca, igual como la serpiente que muerde para incrustar su veneno. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán la verdad del oído. ¿Qué es la verdad? Esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo en San Juan 17:17. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso sí les encanta, las fábulas. Que la gente se ría, que la gente se sienta bien en base a sus sentimientos. La gente le gusta hoy en día que se le hable de chistes, de historia, de superación, de bendiciones, de prosperidad. Aquí dice: y se volverán a las fábulas. Noten cómo dice el profeta Isaías. Isaías 30, versículos 9 al 11. ¿Por qué este pueblo es rebelde? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes. El término vidente es otro nombre para darle a los profetas. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. ¿Qué es una cosa halagüeña? Algo que a usted lo haga sentir bien, a pesar de que en la realidad no está bien algo. Pero para tranquilizarle su conciencia, le digo palabras halagüeñas, palabras mentirosas, palabras que lo que hacen es tranquilizar su conciencia, pero no le solucionan el problema, no atacan el problema. Así que estas son las palabras halagüeñas. Pregunto, amigo hermano, seamos sinceros: ¿será que estamos viendo unos tiempos donde a la gente le gusta que se le prediquen cosas halagüeñas? ¿Será que estamos viendo el tiempo donde a la gente le gusta que le prediquen fábulas? Que al predicar un tema sólido y fuerte, la gente se lastima de sus sentimientos y empieza a atacar al mensajero, como que si la culpa la tuviese uno. La culpa la tiene aquí la palabra de Dios. Entonces el problema no es conmigo, el problema es con lo que está escrito. Y dice: predica las cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Les encantan las cosas halagüeñas a las muchedumbres. De esa manera Satanás usa a los falsos maestros, falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas para incrustar su veneno, que es el vino de Babilonia, a las muchedumbres. Noten cómo dice esta cita: Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber. O sea, que se levantan hombres de saber cuando se predica la palabra de Dios. ¿Pero para qué se levantan? Ministros que profesan comprender las santas escrituras, para denunciar. Noten para qué se levantan: para denunciar la sana doctrina, como que si fuera herejía. ¿Quiénes son los que condenan el mensaje verdadero? Son otros líderes. Noten, cuando se predica la verdad, cuando se predica la palabra de Dios, también el diablo levanta otros mensajeros, otros hombres de saber. ¿Quiénes son estos? Tienen que ser ministros. Y aquí lo dice la cita:
ministros que profesan comprender la Sagrada Escritura, pero para denunciar la sana doctrina, como que si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. ¿Por qué? Porque están embriagados con el vino de Babilonia. Pero ¿quiénes son los que metieron ese vino a la mente de las muchedumbres? Son maestros falsos que denunciaron la verdad como herejía. Noten que siempre en todos los versículos que hemos leído y en todas las citas se ve a los falsos maestros operando en relación con las falsas doctrinas, porque el vino de Babilonia son las falsas doctrinas, y quienes lo incrustan en las muchedumbres son el liderazgo de cada iglesia, que son Babilonia. Tremendo, hermanos. Ahora, es interesante de que la única forma de desintoxicar a los babilonios de sus doctrinas ponzoñosas y de su vino es asimilando el mensaje de los tres ángeles. Por eso es que la iglesia debe de predicar estos mensajes, porque estos mensajes desintoxican a los babilonios. Es la única forma de poder desintoxicar a los babilonios de este vino embriagante. El mensaje de los tres ángeles va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque en esos lugares también está sentada la ramera. Está sentada sobre naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Por eso es que el mensaje, noten a dónde va dirigido y predicado. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque vimos de que la ramera está sentada sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos, que es el Éufrates espiritual de la Babilonia apocalíptica. Apocalipsis 17:15 lo dice. Esta cita la vimos al principio, pero la vamos a volver a repetir. Noten en dónde está sentada la ramera. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tremendo, hermanos. Noten esta cita para aterrizar. Consejos para la iglesia, página 104, párrafo 1. ¿Para qué la iglesia adventista ha sido puesta en esta tierra? Y este es el motivo de la existencia de la iglesia adventista en esta tierra. Porque tiene una misión y se le ha sido encomendado un mensaje distintivo y especial. Y son los mensajes de los tres ángeles. Hermano adventista del séptimo día, usted tiene que estar consciente, seguro y claro que usted como miembro de la iglesia adventista y que toda la iglesia adventista está en esta tierra no para hacer montón, sino para predicar un mensaje peculiar y distintivo. No es para estar predicando otra clase de mensaje. La verdad presente para esta última etapa de la historia son los mensajes de los tres ángeles. Para ninguna otra cosa la iglesia ha sido puesta aquí en esta tierra. No ha sido para andar celebrando fiestas, no ha sido para andar celebrando Día de las Madres, ni San Valentín, ni cualquier otra fiesta que provenga de la iglesia católica. Dejemos esas fiestas para el mundo. La iglesia adventista ha sido puesta y colocada en esta tierra para predicar un mensaje especial y distintivo, que son los mensajes de los tres ángeles. ¿A dónde dice eso? Noten lo que dice Elena de White. Yo no lo digo, lo dice Elena de White. La mensajera del Señor
Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1, dice: Dios ha llamado a la iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuáles son estas hachas de la verdad? Los mensajes de los tres ángeles, el primero, segundo y tercero. ¡Qué poderosa cita! La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel. Son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: soy la luz del mundo. Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y se cita Marcos 16:15. Pero ¿cuál es el evangelio para esta última etapa de la historia? Son los mensajes de los tres ángeles. No se ha de permitir que nada estorbe en esta obra. Es una obra de suprema importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor de Jesús manifiesto por las almas de los hombres en el sacrificio que Jesús hizo en la redención impulsará a todos los que le sigan. Poderosa cita. Hermanos, la única forma de desintoxicar a los babilonios de ese vino ponzoñoso que están propagando los líderes de estas congregaciones es la única manera predicando los mensajes de los tres ángeles. Es el único antídoto para desintoxicar a los babilonios de su embriaguez. No hay otro antídoto. Es la proclamación de estos mensajes que preparan al mundo para el pronto regreso de Jesús con poder y gloria. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos decirle no a este vino ponzoñoso de Babilonia y podamos presentar la verdad tal como está escrita en la palabra de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este estudio. Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, porque nos has permitido poder presentar tu palabra. Hemos conocido el engaño satánico de Babilonia, que propaga a través de su vino, usando los falsos maestros, falsos sacerdotes y falsos pastores y falsos profetas. Ayúdanos, Señor, a poder rechazar toda clase de falsa doctrina y poder denunciarla y al mismo tiempo predicar la verdad presente para esta etapa de la historia, que son los mensajes de los tres ángeles. Bendice a tu iglesia, bendice a cada miembro de la iglesia, pues sin ti no somos nada. Por tu gracia y tu misericordia estamos vivos predicando este mensaje, y todo lo que hacemos en esta tierra es por tu misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de predicar este mensaje. Bendice a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, inviten a más hermanos que puedan orar por este ministerio, puedan escuchar esta clase de material, pueden conocer más sobre doctrina y profecía, y así podamos apoyar con sus oraciones este ministerio, porque nuestro objetivo es inundar las redes sociales con mensajes de verdad presente. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos. Amén.